Creo que sí se está grabando, ¿no? Entonces, empezamos. Vamos a tratar de compartir la pantalla para mostrar el tema de ahora, que es el tema de los argumentos en el lenguaje del lenguaje ordinario al lenguaje formal. Es decir, vamos a pasar entonces a hablar un poco de qué es un silogismo y en qué consiste. Por definición, un silogismo, digamos, son dos premisas y una conclusión. Y esa premisa también se le llama de forma categórica, en el sentido de que es una premisa de forma estándar. Vamos a ver qué consiste, qué es lo que se constituye. Ya decíamos, ¿verdad?, que aquí entonces estamos viendo que es un silogismo. Entonces vemos, muchas veces se puede efectuar esta traducción al eliminar tan solo los sinónimos y así al tratar de aplicar el diagrama de Venn. Esto de los diagramas de Venn, pues, esto es cuando la lógica es más aplicada, digamos, aunque lo vamos a ver acá, sobre todo al aspecto de la lógica matemáticas o a lo que se le va a llamar lógica pura. Entonces vemos el primer argumento, es decir, la primera premisa: ningún rico es vagabundo. Entonces ninguno entonces hace énfasis al universo. Entonces esta es una proposición tipo universal negativo y se enumera con la letra E mayúscula. Tenemos el segundo: todos los abogados son personas adineradas. Ahí vamos viendo que tenemos un problema ya con la generalización del lenguaje y por lo tanto ningún abogado es un vago. Entonces vemos lo que tenemos y vamos a ver qué nos va dando el autor. Luego deberíamos de eliminar los términos sinónimos que aparecen en él. Cuando se puede hacer en el argumento se puede traducir así, dice el autor, ¿no? Ningún rico es vagabundo, todos los abogados son ricos. Ojo, por lo tanto, ningún abogado es un vagabundo. Entonces, el autor acá en la parte de abajo, para esto tendríamos que entender algo que obviamente lo vamos a explicar también, que está en la figura número 1. Ya vamos a ver esa figura, la figura número 1, número 2 y número 3 de los argumentos que son completamente válidos. Entonces dice, podemos ver fácilmente que su forma estándar es porque si vemos el primero que dice ninguno es universal. Universal negativo. El segundo A porque dice todos. Aquí no puedo subrayar, me cuesta mucho en este tipo de PDF que tengo, ¿no? Todos, para todos los abogados que son adinerados, para todos los A que son P, es decir, para todos los abogados que son adinerados. Entonces, sería una letra, como la podemos ver ahí, mayúscula A, y luego tenemos ningún abogado es un vago o es un vagabundo, que digamos también es un E. Entonces, la gráfica queda en la figura número 1, es completamente válido y queda EAE en la figura número 1. Más adelante vamos a ver dónde está la figura número 1 y la figura número 2. Eso ya es algo que está totalmente dado, ¿no? No lo inventamos nosotros, son fórmulas que simplemente vamos a seguir y las vamos a aplicar y aplicándolas nos dan esos resultados. Sin embargo, a veces la simple eliminación de sinónimos no es suficiente. Consideramos el siguiente argumento cuyas proposiciones son proposiciones de forma estándar. Es decir, de forma normal. Estos se llaman silogismos. ¿Por qué? Vamos a ver. Tenemos el primero, dice, todos los mamíferos son animales de sangre caliente. Allí tenemos el siguiente problema, ¿no? Ningún lagarto es un animal de sangre caliente. Entonces, ojo, vamos poniendo cuidado al tipo de lenguaje que tenemos. Tenemos una tipo A, una tipo E, luego, por lo tanto, la conclusión, esa raya que vemos ahí trazada sobre la segunda premisa, y luego ese, por lo tanto, es un indicador de conclusión. Dice, por lo tanto, todos los lagartos son mamíferos. Entonces tenemos un tipo A. ¿En qué figura estará? Bueno,
como no tenemos la figura a mano y no, bueno, yo no soy tanto para memorizar, una que no me gusta memorizar, esas fórmulas no es necesario memorizarlas, lo importante es saber aplicarla y qué tenemos dentro de ese argumento y dentro de esas proposiciones que componen dicho argumento. Entonces dice el autor, si aplicamos a este argumento, al hacer reglas y aplicándolos en el capítulo 6, juzgaríamos que es inválido por más de una razón. Por un lado, dice, contiene 4 términos mamíferos, animales de sangre caliente, lagartos y no mamíferos, y por otro, tiene una conclusión afirmativa extraída de una premisa universal negativa, que es la segunda, ¿no? Esta segunda premisa, esta que tenemos acá, donde dice, esta de la que está en medio después, la número 2, ningún lagarto es un animal de sangre caliente. Y por lo tanto, hay una contradicción interna entre la premisa número 2 y la conclusión, donde dice, todos los lagartos son mamíferos. Hay una contradicción, entonces ese es el punto, el problema de la premisa número 1 y de la premisa de la conclusión, ¿no? Entonces luego, el autor nos explica por qué. Porque tenemos, dice, un montón de términos que están repetidos. Y lo importante en los silogismos, aunque eso todavía no lo vamos a ver seguido, es encontrar el término mayor, el término medio, pero lo tenemos que explicar después, y el cuadrado de oposición, para poder explicar la pequeña introducción que estoy tratando de hacer, ¿no? Entonces dice, y como tiene 4 términos, no es un silogismo categórico de forma estándar, y las reglas no son directamente aplicables a él. Para probarlo mediante las reglas silogísticas representadas en el capítulo anterior, primero debemos traducirlo a la forma estándar. Así reduciremos el número de sus términos a 3. Es decir, un silogismo tiene término mayor, término medio y término menor. Son 3 términos. A lo cual se hace fácilmente obvirtiendo la conclusión. Y así, esta observación obtendremos una traducción de forma estándar del argumento original. El autor propone entonces hacer una inversión del término. Y en la siguiente, aquí por ejemplo en la conclusión dice que en vez de tener todos, en la conclusión colocamos ninguno. Vamos a ver lo que dice. Todos los mamíferos son animales de sangre caliente. Ojo con esa, aquí esta proposición, la número 1, si no existiera aquí, por ejemplo, ninguno, esa proposición sería falsa. Pero que hay una norma que se llama, en realidad más que una norma es una regla, es axioma, es decir, se cumple si solo se cumple esa condición. ¿En qué consiste? Que si A es verdadero, E es falso, y entonces, como la primera, entonces digamos, para todos esa es verdadera y para ninguno esa es falsa. Entonces, por lo tanto, dice, ningún lagarto es un mamífero. Que esta pareciera, es decir, suena la última a como que es falsa, pero ojo, estamos tratando con lenguaje lógico. Tenemos que dejar atrás el sentido común para poder. Vamos a ver lo que dice que es equivalente, lógicamente equivalente a él, y tiene exactamente la misma premisa y una conclusión lógicamente equivalente. Ok. Esa traducción a forma estándar se conforman a todas las reglas silogísticas y por ende podemos verificar que es válida. Lo anterior no es una única traducción a forma estándar del argumento dado, ya que se puede obtener con mayor facilidad. Una traducción diferente pero lógicamente equivalente se puede obtener tomando la contrapositiva de la primera premisa y obvirtiendo la segunda, dejando la conclusión exactamente igual. Esta diría así como resultado. Entonces aquí lo que vemos, otra forma que propone el autor, creo que esta está, si mal no me equivoco, en la figura número 1. Lo vamos a ver más adelante. ¿De dónde obtenemos esa figura? Pasarlos todos a una forma estándar de tipo AAA, es decir, todos quedarían. Entonces vemos acá, tenemos todos los no animales de sangre caliente son no mamíferos. Lo que tenemos es una doble contradicción. ¿Por qué una doble contradicción?
Porque dice todos los no, aquí y aquí otra vez una doble contradicción, son no mamíferos. Es decir, está diciendo que todos los animales, por ejemplo, que son de sangre caliente, son no mamíferos. Luego tenemos todos los lagartos son no animales de sangre caliente, es decir, son animales de sangre fría. Está diciendo por una contradicción, aquí está la contradicción. Y por lo tanto, todos los lagartos son no mamíferos. Tenemos una doble contradicción. ¿Cómo se saca eso? Entonces, los tres son universales. Cuando decimos todos, esto es un indicador universal. Los tres. Entonces tendríamos la figura, lo que estamos ahorita viendo es la figura A. Es decir, para todos A y para todos A y por lo tanto para todos los lagartos está diciendo no son mamíferos. Entonces, es ahí donde vamos a poner atención a lo de acuerdo a las reglas también es válido. No hay una traducción a forma estándar de un determinado argumento silogístico, pero cualquiera de esas formas es válida para todas las demás, etcétera. Y ahí tenemos otras, ¿no? Vamos siguiendo. Entonces, los argumentos silogísticos a cuyas proposiciones constituyentes están todas de forma estándar pueden contener hasta media docena de términos diferentes y pueden ser requeridos de extraer más de una inferencia inmediata para su reducción a forma estándar. Ejemplo dice, ¿no? Y sigue, ¿no? Todos los no residentes son ciudadanos. Todos los no ciudadanos son no votantes. Es decir, lo que tenemos ahí es una contradicción. Parece en algunas una doble, en unas como en la segunda que estamos viendo acá, ¿no? En esta segunda que tenemos acá, lo que tenemos es una, en la de arriba de la raya, lo que tenemos, si vemos, es una doble contradicción. En la de arriba, una contradicción, y en la de abajo, por lo tanto, dice, todos los votantes son residentes. Ya lo que tenemos es una afirmación. Y vemos, hay formas alternativas de reducir estos argumentos a un silogismo de forma estándar. Un método quizás, y es natural y obvio que se requiere usar a estos tres tipos de inferencia inmediata y convertir y luego o vertir la primera premisa y tomar la contrapositiva de la segunda premisa como resultado del silogismo categórico de forma estándar. Y es, dice el autor, ya vamos a ver, si deja la contradicción en el primero, la quita. Aquí vemos en la premisa número 1 o premisa mayor, que es el mismo argumento, solo que está de forma, digamos, obvertido. Todos los ciudadanos son residentes, es decir, ya no aparece la negación, se quita la negación. En la segunda que tenemos todos los no ciudadanos son no votantes, lo que tenemos en la segunda, todos los votantes son ciudadanos, se quita la negación, es una forma de traducir también, y por lo tanto todos los votantes son residentes, y ya ha quedado completamente de forma estándar el silogismo de forma categórica. Y luego de ahí tenemos... nos propone el autor que resolvamos algunos términos, cómo lo haríamos, de qué forma lo haríamos. Y las figuras, ajá, acá lo que tenemos no son figuras, sino que lo que está diciendo, por ejemplo, todo HCM, pero ¿de dónde sale todo ese HCM? Es decir, para todo, en este caso, ¿para qué figura? Y es muy importante, o sería muy importante que estuviésemos todos para que podamos entender esta parte. Porque si estamos diciendo, por ejemplo, para todos los ciudadanos, esto podría ser para todo H, ¿no? Para todos, para todo H, para todo A, es M. ¿Dónde y cómo? Esto es muy importante primero entender un cuadrado que se llama el cuadrado de oposición.
Y estos serían los diagramas de Venn, pero todavía no podemos entrar ahí sin mostrarles a ustedes dónde están las figuras y cuál es el cuadrado de oposición. El autor dice que lo que tenemos que entender primero es, número uno, ¿qué tipo de argumento tenemos? Bueno, si estamos hablando del que estábamos leyendo ahorita, es este, ¿no? Que es AAA, es decir, ¿qué significa ese AAA? Ok. Significa para todos los ciudadanos que son residentes, para todos los votantes que son ciudadanos y por lo tanto todos los votantes son residentes. Ese que tenemos aquí. Pero no pasaría, obviamente, a decirles en qué figura está y cómo hemos obtenido esto, porque primero tendríamos que ver dónde está la figura y qué es lo que grafica en la figura, porque aquí lo que tenemos, digamos, tenemos que algunos, creo que tendríamos que ver primero la figura, porque aquí lo que tenemos es la gráfica, ¿no? Lo que estamos graficando es un particular, esa marca nos está señalando un particular, es un diagrama de Venn. Creo que esta tabla de contrarios está al inicio. Y bueno, esa pequeña parte era la que quería, por lo menos, hacer una introducción de ver en qué consiste esta traducción de lenguaje natural al lenguaje formal de la lógica, que este es el objeto de estudio de la lógica. Traducción de oraciones y decirnos en qué consiste y qué es lo que caracteriza este lenguaje. Vamos a ver si acá tenemos, en el capítulo 6, tenemos más silogismo. Ok. Tenemos las figuras, dice, nombre de las falacias que se cometen. No, pero estas son falacias. Aquí lo que tenemos son las reglas de los silogismos. Un silogismo categórico de forma estándar válido es el término medio debe de estar distribuido por lo menos en una de las... estas son las reglas, digamos, de los silogismos. Cuando un silogismo es válido, cómo lo podemos considerar como válido y etcétera, ¿no? Este tema que parece tan sencillo, pero que al final no es tan sencillo porque tiene, digamos, tiene reglas. Y si uno obvia alguna de estas reglas, el problema que tiende es, digamos, a no entender por qué ese silogismo es válido o por qué ese silogismo no es válido. Ya hay términos que los lógicos, los estudiosos de la lógica, de los cuales Irving Copy es uno de ellos. No sé si hasta aquí tiene alguna pregunta. Hola. No, no hay preguntas. Ok, si pongamos atención a lo de las reglas de los silogismos. Aquí vemos la primera, ¿no? No sé si gusta ayudarme a leer, no hay problema. Ve. Sí puedo. Ok, regla número 1, vamos a ver, ayúdeme pues. Un silogismo categórico de forma estándar válido debe contener exactamente 3 términos, cada uno de los cuales se usa en el mismo sentido en todo el argumento. Ok, ¿eso qué es? Digamos, un argumento de forma silogística tiene, digamos, ya lo había dicho, término mayor, término menor y término medio. ¿Cómo se encuentra? Eso lo vamos a ver después. Vamos a ver la siguiente regla, ¿no? Que sería la número 2. Ajá, mire, 2. Regla número 2. Adelante. No la puedo ver ahorita, pero... Regla número 2 dice. Bueno, no me sale la regla. Ok, dice,
Un silogismo categórico de forma estándar Ahorita válida. sí. Ajá. En un silogismo categórico de forma estándar válido, el término medio debe estar distribuido por lo menos en una de las premisas. Ok, no dice que en dos, pero por lo menos en una, ¿verdad? Lo cual podría estar, ojo, pero no este término del que habla, digamos, el término medio no puede estar contenido en la conclusión. En la conclusión está el término, digamos, mayor y el término menor, pero no el término medio, ¿no? El término medio puede estar, generalmente está por lo menos en la premisa mayor, en una de estas dos que está aquí. Puede ser en esta de arriba o en la de medio, pero nunca en la conclusión. Generalmente no está allí. Y ahí podría llevarnos a contradicciones, ¿no? Y está la siguiente regla, la regla número 3. Está cargando, ahí está. En un silogismo categórico de forma estándar válido, si cualquier término está distribuido en la conclusión, entonces debe estar distribuido en las premisas. Ok, sí. Generalmente en la conclusión están dos términos que por regla están allí. Es decir, ya lo había dicho, pero la lógica es así. Es el término mayor en la conclusión es nada más y nada menos que el predicado de la conclusión. Y el término menor es el sujeto de la conclusión, de la premisa de la conclusión. Y vamos a ver, tenemos otra regla del silogismo. Mire, reglas, mire, ven. Ningún silogismo categórico de forma estándar que tiene dos premisas negativas es válido. Vio que allá atrás el autor por eso hizo la conversión, porque tenía una doble negación y esas dobles negaciones constituyen a una premisa, digamos, exactamente en una premisa de ese tipo negativa. Y teníamos tres, ¿no? Entonces, otra vez, y esto lo vamos a ir aprendiendo para poderlo aplicar, ¿no? Ningún silogismo categórico de forma estándar que tiene dos premisas negativas es válido. No puede ser, dice el autor, ¿no? Entonces, regla número 5. Si cualquier premisa de un silogismo categórico de forma estándar es negativa, la conclusión debe ser negativa. Sí, dice, ¿verdad? Si cualquier premisa de un silogismo categórico de forma estándar es negativa, la conclusión debe ser negativa. Debe ser negativa. Sí, correcto. Por eso tenemos que fijarnos cómo está el argumento. ¿Qué tipo de argumento estamos leyendo? Ojo, ¿verdad? El lenguaje. Hay que escuchar primero el lenguaje y luego leer. Y la última, que es muy importante. Ningún Ningún silogismo categórico de forma estándar con una conclusión particular puede tener dos premisas universales. Mire, ningún silogismo categórico, otra vez, de forma estándar, con una conclusión particular puede tener dos premisas universales. Y este es el caso, mire, lo que el autor está diciendo. Todas las mascotas son animales domésticos, universales, porque la 1 es universal y la 2 también. Solo que la segunda es negativa. Ningún unicornio es un animal doméstico. Por lo tanto, algunos unicornios son no animales domésticos. Un ejemplo de ese silogismo que se rompe esta regla es, mire, rompe esta regla, es decir, las premisas que no tienen carga existencial, una conclusión de que sí tiene una proposición particular afirmativa de la existencia de objetos de un determinado tipo. Así, al inferir la existencia de un cierto tipo de objeto a partir de dos premisas universales que no afirman la existencia de nada en absoluto, es ir más allá de lo que afirman las premisas. Un ejemplo de ese silogismo que rompe esta regla es, dice, ¿verdad? Ya lo habíamos leído. ¿Y qué regla rompe?
Son leyes. Bien. La número 6. Ahí está. Uh-huh. Y el autor nos da algunos ejercicios, pero bueno, no podemos realizarlo porque la mayoría no estamos. Tendríamos, número 1, que volver a, pero por lo menos estamos haciendo una introducción a este lenguaje que sí vamos a tratar de, bueno, mañana, miren, no sé si puede hacer la clase, pero sí creo que el miércoles la necesitamos hacer y tenemos que estar todos para que discutamos este tema porque sí es importante el uso, porque incluso el autor habla que se cometen muchas falacias y sobre todo falacias de generalización. ¿Por qué generalización? Porque si se fija, la mayor parte de las veces estamos diciendo todo, ¿verdad? Como cuando decimos, todos los políticos son corruptos. Habrá que No pensarlo bien. ¿Mande? No todos. Sí, podría ser que no todos. La lógica nos dice que tiene que haber excepción. Y ahí es el problema, ¿no? De ese tipo de argumentos. ¿Qué tipo de lógica es esa que utilizamos? O la política es mala, que no es lo mismo que los políticos son malos, ¿verdad? Claro. Entonces, sí es muy importante ver qué clase de lenguaje es el que hablamos y cómo lo hablamos. Sí, porque sí, es bien importante, ¿no? Y aquí hay algunas que parecen que son premisas, pero que de verdad no son premisas. Bueno, esperemos que se haya grabado la clase. Intentamos hacer una prueba para que nos quede digamos, de facilidad. Y si la experiencia es buena, pues entonces lo que estaríamos haciendo de alguna forma es, pues hacemos lo mismo y no costaría nada, yo creo, seguir de alguna u otra forma, pues haciéndolo así siempre. Y si alguien no entra, pues lo ideal es que todos estemos para que podamos entender, porque estos temas son de mucha importancia, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, está bien, Licky. Qué buena idea de que las clases queden grabadas, porque sí, ahí si alguien tiene algún problema, pues ya queda en la grabación. Sí, como le decía yo, lo ideal es que estemos todos para que Sí, podamos discutir por lo menos este tema ya es de introducción, pero obviamente hay que iniciarlo desde ahí, primero por señalar, digamos, cada una de estas partes que constituyen esas reglas de los silogismos y que sin esas reglas de los silogismos no vamos a poder ver a qué tipo de silogismo lo aplicamos y de qué manera lo aplicamos, ¿no? sí. Sí, yo creo que no, sí. Bueno, si no hay nada más, lástima que solo estuvo usted. Sí. No, Pero Lick, todo bien hasta ahorita. sí, pero por lo menos pudimos estar en la reunión y Sí, eso es muy importante, ¿no? Se va aprendiendo y así también vamos aprendiendo a cómo eh, manejar esta plataforma. La verdad es que yo estoy más familiarizado con Zoom, pero el problema de Zoom es que sí se puede y se puede hacer de varias formas. De hecho, podríamos hacer la clase hasta en YouTube, la podríamos hacer pero no soy partidario de eso, ¿no? Incluso hasta de hacerla en el Facebook Live, pero tampoco, ¿no? No es eso lo que busco, ¿no? sí, Lo miro claro. más como una cuestión privada, ¿no? Así es. Sí, bueno, entonces, si no hay más, yo creo que sí podemos hacer la clase el miércoles y vamos a tratar de estar todos. Ya queda el link ahí, que hicimos una reunión y que se prueba que sí funciona y luego vamos a tratar de estar para que abordemos sobre todo este capítulo. En el capítulo 7, digamos, lo que hay es una parte donde nosotros ya podemos ir viendo cómo el autor nos muestra un montón de ejemplos, pero si no entendemos quizás las reglas que están en el capítulo 6, no vamos a poder desarrollar el siguiente tema, ¿no? Del capítulo número 7. Bueno, ok. Entonces vamos a ver, ojalá que esta grabación se suba, o no sé si luego la puedo descargar yo y subirla, pero de alguna manera se las comparto, que se las comparto, sí, no hay duda de eso, ¿no? Ah, está bien, Lick. Yo les informo a ellos, igual que usted va a grabarla o va a subir el link para que ellos estén pendientes. Ujú. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces, sí, la vamos a subir, ¿no? Más bien ahí está traduciendo en inglés, no sé qué le tocaría yo, a ver.
Ya vio, ¿verdad? No, no me sale, a mí no me sale. Ah, bueno. Bueno, igual, voy a ver qué nos queda. Bueno, entonces, vamos a ver, sí, ya se detuvo. Entonces, sí, porque mañana tengo otro par de actividades extra que cumplir, pero sí lo puedo atender el, el El miércoles. miércoles. Sí, el Ujú. miércoles tratemos de estar a la hora de la clase para que hagamos los ajustes y los arreglos y siempre que sea necesario que dejemos la clase grabada, no hay ningún problema, ¿no? Sí, claro. Bueno, Bueno, feliz tarde entonces, gracias, Lee, igual. Feliz tarde. igual para usted.